Dios les bendiga, Dios les guarde en este día. Estamos felices, contentos porque tenemos a un Padre amado, un Padre que nos ama de continuo todos los días de nuestra vida. Y hoy estoy aquí para compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Soy el pastor Luis Orlando Alarcón de la Iglesia Cristiana Huerleyana Amor y Vida de la ciudad de Cali. Y para mí es un placer estar con ustedes al aire a través de estos canales. Quiero hoy centrarme en la vida, en la obra y más exactamente en el inicio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí de el Evangelio capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Allí podemos encontrar lo que es el primer mensaje, el primer sermón del Señor cuando inicia su ministerio. Y nos centraremos hoy en el sermón de las bienaventuranzas. Dice la palabra de Dios que viniendo a él las multitudes del capítulo 5 de Mateo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: había gran cantidad de personas, multitudes, siguiendo al Señor. El Señor vino a este mundo en medio de una crisis, en medio de una situación difícil. Y preciso la palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 16, la condición y el estado que vivía la gente del momento. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Con la venida del Señor Jesús vino la luz para ayudar a los pueblos que estaban en tinieblas, viviendo no por falta de energía, por falta de luz física, sino por falta de luz espiritual para los corazones, ya que andaban en una situación paupérrima, distante, muy alejadas y con mucho desconocimiento de Dios. Jesús viene a establecer su ministerio y comienza su ministerio precisamente después de la tentación. Fue tentado por el diablo, fue en 3 ocasiones llevado a renegar de la fe en su Padre eterno, pero se mantuvo y al final de ello el Señor Jesucristo venció y comienza su ministerio formidable, haciendo de sus discípulos un llamamiento, acercándolos a Él para que juntamente con Él se abriese lo que es un camino expedito para las buenas nuevas de salvación. La Biblia nos enseña cómo Él hizo milagros, prodigios, señales. La gente le seguía. Dice la palabra de Dios que su fama se difundía por todo Siria y le traían a los que tenían dolencias, afligidos de diversas enfermedades y tormentos de demonios, lunáticos, paralíticos, y declara la palabra del Señor que los sanó. Pero llega al punto de lo que es el capítulo 5 de las bienaventuranzas, donde era tanta la multitud que Él se sentó en el monte y sus discípulos estaban cerca del Señor, escuchando la voz de Dios, escuchando la plática de ese primer mensaje glorioso y poderoso que es el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y Él comienza sus bienaventuranzas declarando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este término bienaventuranza se define como dichoso, alegre, gozoso. Viene precisamente del griego makarios, viene del hebreo escher, que significa dichoso. Cuando la palabra de Dios nos está enseñando bienaventurados, es una persona dichosa, feliz, alegre. Es una persona que la providencia ha venido sobre él para bendecirlo. Y la primera bienaventuranza es esa: bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Un pobre de espíritu es aquel que no solamente le falta quizás el pan o los bienes materiales cuando nos enfocamos por ese perfil. Es pobre, sí, pero aquí la pobreza que está hablando el Señor es una pobreza espiritual. Y es cuando las personas reconocemos la necesidad espiritual. La persona cuando no reconoce su necesidad espiritual es una persona autosuficiente, prepotente, orgullosa. Pero los pobres en espíritu son aquellas personas carentes, hambrientas del Dios vivo. El salmista David, los grandes hombres de Dios, siempre anhelaron en su corazón saciar su hambre y también su sed de un Dios vivo, un Dios espíritu. Hoy la sociedad necesita de pobres en espíritu. Hay gente rica por toda parte, hay gente que tiene bienes materiales, carros, fincas, empresas, tienen mucho dinero en los bancos, pero se sienten full, completos, no tienen necesidad de nada, pero estas personas están quizás muertas espiritualmente, necesitadas en lo más profundo de su ser. Y Dios nos está llamando en estos días a ser bienaventurados, a ser felices, pero siendo pobres en espíritu. Mi amado amigo, mi querida persona que me está escuchando ahí, Dios quiere que esta sociedad sea una sociedad que aprenda de Dios, que aprenda de la palabra de Dios y que reconozca en lo más profundo de su corazón y de su alma que necesita de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son características precisamente de los ciudadanos del reino. Dios, al enviar a su Hijo, vino a constituir un reino sobre la tierra. Por eso es que el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y Dios quiere establecer su reino sobre esta tierra. Y estas son las características del reino de Dios. Es una de ellas, el ser pobre en espíritu. Pero el reino de Dios está constituido por un rey. Ese rey se llama Jesús de Nazaret. También tiene un territorio donde gobierna poderosamente este rey, y es la iglesia, que es su cuerpo, todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. En este reino, en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de Dios, hay un idioma, y ese idioma es la alabanza. Glorificamos, exaltamos, elogiamos, consolamos, animamos a las personas. Siempre hay una palabra de alabanza en el reino de Dios y una palabra de gloria y de adoración al que vive por los siglos de los siglos. En este reino de Dios también está constituido por una constitución, por unas leyes, por unos mandamientos, y es la palabra del Señor. Este libro precioso llamado la Biblia, que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana, este sermón de las bienaventuranzas, es un libro que nos guía, que nos orienta, que decreta los mejores mandamientos y leyes que favorecen a la humanidad, al ser humano, para salir adelante. Primeramente, como cualidad del reino, es necesario ser pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu. Pero en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez aquí nos habla de una segunda característica
dice que los que lloran serán dichosos, serán felices, serán gozosos, pero es todo lo contrario a lo que hoy sabemos, porque nadie que llore está contento o feliz normalmente, pero este llanto, estas lágrimas no son precisamente de remordimiento. Este llanto es que está precisamente el hombre, la mujer, en cualquier lugar del mundo y llora por la injusticia social. Nosotros vemos que en el mundo hay un desequilibrio, en el mundo hay un desbalance, hay pobreza, miseria absoluta. El 90% de los habitantes que habitan este planeta viven en miseria. Y cuando uno ve la madre llorando por falta de un pan porque no tiene para sus hijos, o ve a esta mamá abandonada por su esposo con 5 o 6 hijos, esta mujer está atribulada, quizás allá en un rancho, en una casa, en la calle, en un parque, y está con el corazón roto y llora y le pide, quizás a un Dios que ni conoce, le pide ayuda, le pide socorro. Y aquí se está refiriendo precisamente el Señor que a esas personas son bienaventuradas, esas que lloran por esa injusticia social, porque en su corazón va a haber respuesta y para sus necesidades va a haber respuesta también. La injusticia que nos gobierna los pueblos es total. Vemos como el desequilibrio de unos ricos y otros miserables es latente en toda parte y en toda sociedad. En Colombia, en el mundo, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todo lugar hay pobreza. Pero tú que lloras, tú que estás quebrantado, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Debes tener paciencia, porque muchos de nosotros lloramos delante de Dios. Y delante de Dios lloramos porque sabemos que el único que puede restaurar y que puede bendecirnos totalmente es Dios. Su amor y su soberanía es la que puede derramarse sobre esta tierra y habrá consolación para ti que lloras. La tercera bienaventuranza, dice la palabra de Dios, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso es aquel que frente al mal, la violencia o el violento no ofende, sino que se mantiene pausado y tranquilo. Una persona mansa. Bien dijo el Señor, hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona que es mansa, una persona que ha aprendido a ser mansa, y mansedumbre no es una debilidad, es una virtud. Frente al adversario, frente al malo, frente al injusto, el tomar una actitud de mansedumbre, eso es realmente ser muy valiente. Cuando dice la palabra de Dios que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, recibirán la tierra por heredad. En el tiempo del milenio, estos precisamente, los mansos sobre la tierra, Dios les va a dar esa oportunidad de habitar y a nosotros nos va a dar esa oportunidad de habitar juntamente con Él en el reino milenial de Jesucristo. Esta es una promesa para aquellos mansos. Allá en casa, en el lugar donde te encuentras en este momento,
debemos actuar con mansedumbre, porque hay una linda y hermosa promesa. Seremos los dueños, los propietarios de la tierra. Hoy quizás la gente violenta irrumpe en diferentes territorios para posesionarse, para desalojar a sus habitantes de sus campos, de sus tierras, de sus parcelas. Pero déjame decirte una cosa, el Dios de la Biblia, el Dios del universo, Él tiene justicia, y Él va a hacer justicia en el momento y en el tiempo indicado. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. La siguiente bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos son los que anhelan ver el triunfo de Dios ante la maldad. Dios es un Dios que es permisivo para que las personas se arrepientan. Él permite muchas cosas para que aprendamos a evaluar muy bien todo lo que pasa sobre la tierra. Él nos ha dado un libre albedrío, el libre albedrío para tomar el bien o para tomar el mal. Cada ser humano tiene un libre albedrío y hace lo que quiere. Y gracias a Dios, porque el Señor dio esa oportunidad al hombre de no ser un robot, un muñeco programado, sino que le dio esa oportunidad de tener el libre albedrío para tomar decisiones. Por eso le dijo al profeta Moisés: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque vendrá un Dios justo a juzgar, tanto a vivos como a muertos. Juzgará, y Dios tiene el plan maravilloso de dar satisfacción a aquellos ciudadanos del reino, que su Rey es Jesucristo y nuestro guía el Espíritu Santo, de respondernos con justicia en el tiempo indicado por Él y darnos la paz. La palabra del Señor revela también otra característica y otra cualidad de los ciudadanos del reino. Y dice la palabra del Señor en el verso 7, bienaventurados, otra vez, doblemente feliz, gozosos, dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Cuando nosotros actuamos con misericordia, se revela en nosotros la compasión. Nos metemos en el zapato de los que están necesitados. Empatizamos con aquellos que están carentes de muchas cosas. Aquellos que quizás están relegados en segundo y en tercer plano en la sociedad. Cuando nosotros somos misericordiosos con ellos, les extendemos la mano para socorrerlos y ayudarlos, el Señor muy claramente dice que nosotros alcanzaremos misericordia también. Es el tiempo de ser misericordiosos. En esta prueba que estamos viviendo en el mundo, hay mucha necesidad. Hoy en día se están viendo y se están revelando cosas ocultas que se sabía que estaban, pero como muchos hoy están levantando clínicas, hospitales, esto se tenía que hacer mucho antes. Esto es lo que necesitaba el pueblo, esto era lo que necesitaba el ciudadano, esto era lo que necesitaba el vecino, la vecina, que hubiesen hermanos queridos, amigos queridos, opciones para todos.
pero Dios usa todas las circunstancias para bien. Por eso es que dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien cuando conforme a su propósito somos llamados. Hay que ser misericordiosos. Y en el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, qué hermoso. Cuando en el corazón del hombre hay motivaciones puras, transparentes, porque el Señor señala el corazón como el núcleo, como el centro donde está corrupto el hombre, donde salen los malos pensamientos, las inmundicias, los adulterios, las blasfemias. Todo aquel que limpia su corazón y cuando deja penetrar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio que es puro en el corazón, ese corazón comienza a ser transformado, a ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios y Dios comienza a hacer una obra maravillosa. Ellos verán a Dios. Todo aquel que es parte fundamental como ciudadano del reino va a tener esta bendición, mi querido amigo, mi querida amiga. Por eso debemos limpiar nuestro corazón. Allá donde nadie nos ve, no nos conocen, ni nosotros mismos nos conocemos. Dile al Señor que te limpie el corazón. Y hay un buen detergente, un buen jabón, que no solamente quita los virus físicos, sino los del alma, y se llama la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia el corazón y nos santifica. Y por último, estamos hablando de otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Necesitamos gente pacífica, necesitamos gente pausada, tranquila, llena de concordia, de balance en este tiempo tan difícil. Un pacificador es un mediador. Un pacificador es aquel que transmite en momentos como estos de pandemia, de cuarentena, paz en medio de la tormenta. Un pacificador es eso. No te angusties, no te afanes, porque hay un Dios que tiene el control de esta tierra. No es la ciencia, no la ciencia médica, no son aquellos hombres que quizás sí están luchando arduamente, tienen su mérito, pero quien controla, quien es el soberano sobre todas las cosas es Dios. Y dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová se pasean sobre la tierra mirando a los hijos de los hombres. Y hoy los ojos de Dios están sobre este planeta Tierra y está mirando a cada gobernante y a cada gobierno en el mundo cómo está administrando lo que Dios le ha permitido por su gracia administrar. Porque déjame decirte que Él pone reyes y Él quita reyes. Él es el Dios soberano. Él es el que renueva, muda las edades, transforma los tiempos. Y esto no es un asunto del hombre, es un asunto que tiene propósito divino para que el hombre llegue a Él y que entendamos todos que Él es el Rey que gobierna la tierra. Mi amigo, mi amiga, estas son características precisas de los ciudadanos del reino. ¿Tú quieres ser un ciudadano del reino? Tienes que aprender de estas características de Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Te dejo esa tareita para que indagues y le digas a tu corazón, a tu alma, alma, yo necesito de Dios y necesito estas cualidades. Dile al Señor y Dios va a hacer de ti una nueva persona.
vamos a tener una nueva sociedad. Esto cambiará, y esto cambia no es con dinero, ni con violencia, ni con sabiduría humana. Esto cambia es conociendo a Dios. Por eso el profeta Jeremías dice por allá en el capítulo 9, versos 23 y 24, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. El que se debe de alabar, ¿y en qué se debe de alabar? Es en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. Ahí está la verdadera sabiduría, en Dios. Aplica la palabra, mi querido amigo, y Dios te bendecirá poderosamente. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos continúe bendiciendo en esta mañana. Ahí donde estás en este momento. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza por ese tiempo precioso, oportuno, que usas para llegar a miles y miles de corazones a través de este medio. Bendice estas personas, las familias que están ahí, Padre, bendícelos, donde estas características y cualidades del reino comiencen a habitar, a hacerse en carne y sangre en sus vidas. Señor, que seamos personas dichosas y alegres, Padre, porque estamos haciendo las cosas bien y las estamos haciendo a tu manera, con principios y leyes universales, Señor Dios. Gracias te damos en este día. Yo bendigo a tu iglesia, Amor y Vida, fortalézcala, bendícela, y a todas las iglesias y a todas las familias del mundo, Señor Dios, provéales en este tiempo de estas características particulares, Señor, para sostenernos frente al gigante, frente al adversario, porque somos más que vencedores cuando nosotros amamos al Señor. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Recuerda, mi querido amigo, estamos para servir. Usualmente nos reunimos en la avenida Segunda Norte, número 39191, barrio Vipasa, en la ciudad de Santiago de Cali. Pero a través de estos canales de YouTube, Facebook, están saliendo estos programas para alimentar tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Les habló su pastor y amigo Luis Orlando Alarcón. Bendiciones más para tu vida.